Estás escuchando Cuéntaselo a la Fogata, parte de MATLAB Network. Yo soy Lynchstone, host y creador de este programa. Para muchos, el lugar en el que se sienten más seguros y cómodos suele ser su hogar. Y claro, ¿quién no ha preferido en ocasiones quedarse en casa en lugar de salir? Nuestra casa suele ser un lugar que adecuamos para nuestra propia comodidad, a veces pasando por alto que tal vez no seamos los únicos seres que residen ahí. A continuación, te contaré anécdotas y vivencias de personas reales como tú y como yo, que me fueron enviadas con el fin de ser escuchadas por todos ustedes. Para empezar este episodio tengo 3 relatos de Roxana Saraí, que me contactó desde Ciudad Juárez. Cuando era niña, mi papá nos llevaba mucho de vacaciones a Durango, ciudad de donde es originario. Recuerdo que nos quedábamos en casa de su abuelita. Era una casa enorme. En cuanto entrabas sentías una vibra medio extraña. Total, la primera y única noche que pasamos ahí, recuerdo ver a un niño que solo me veía y no decía nada. Yo pensé que era algún familiar de mi papá. Me fui a acostar. Minutos después entró mi hermana llorando, diciendo que un hombre la estaba persiguiendo. Yo salí de la recámara pero no vi nada. Después llegó mi papá con una tía de él y le platicamos lo que pasó a mi hermana, y recuerdo que solo voltearon a cruzar miradas. Al día siguiente nos quedamos en casa de otra tía de mi papá. De regreso a Ciudad Juárez, mi papá empezó a platicarnos que en casa de su abuelita se aparecía un niño y un señor, pidiendo ayuda para poder descansar en paz. Años después, volvimos a regresar a la casa de la bisabuela, pero esta vez había mucha gente en el comedor. Nosotros pasamos a la sala y empezamos a escuchar que la gente decía: sí, son de niño, a ver si les dan el oro y cosas así. Pues ese día habían desenterrado unos huesitos de niño, el que todos veían en la casa. Cuentan las tías de mi papá que el señor que veían les dijo que le dieran cristiana sepultura a su niño y que él los llevaría a cambio a donde había oro. Supieron dónde estaban esos huesitos porque el señor se los dijo. Después de eso, ya no volvieron a ver ni al señor, ni al niño, y mucho menos oro. Otra de las que recuerdo muy clarito fue cuando empezamos a vivir en casa de mis papás. Mi hermana y yo compartíamos recámara. Una noche, mi hermana nos despertó a todos con un grito horrible. Dijo que una niña le había jalado las cobijas porque le quería jalar los pies. Desde esa noche mi hermana ya no quiso dormir en esa recámara conmigo, y yo me burlaba de ella porque no le creía nada. Como a los 2 días me desperté y había una sombra enfrente de mí. No alcancé a ver bien qué era. Cuando prendí la lámpara ya no vi nada, pero tenía mucho miedo. Me cobijé y me quedé dormida otra vez. Tiempo después, vi a una niña parada del lado en el que mi hermana se dormía. Me dio muchísimo miedo, pero lo único que hice fue volver a cobijarme y dormir. Recuerdo que en mi sueño yo estaba acostada en mi cama y veía cómo poco a poco esa niña iba subiendo. Recuerdo que quería gritar y no podía, hasta que mi mamá me despertó con agua. Mi hermana y yo llegamos a la conclusión de que era la misma niña. Cabello largo negro, con sus ojos rojos. Mis papás siempre han sido cristianos, y esos días llevaron a un pastor para orar, y a partir de ahí no la volvimos a ver. La última es que un día antes de que mi abuelita falleciera, yo fui al hospital a ayudarle a una tía a cuidarla.
Esa noche recuerdo estar de pie a un lado de la cama. Ella ya no tenía nada de fuerzas, no se movía ni hablaba. Me tomó con muchas fuerzas y abrió su boca de una forma tan extraña. Me dio muchísimo miedo y me desmayé. Recuerdo haber visto, mientras caía desmayada, una sombra negra a un lado de la cama de mi abuelita. Me fui a mi casa a dormir y cuando desperté, me dijeron que mi abuelita había fallecido. Roxana, muchas gracias por contarnos tus vivencias. Quisiera hacer un rápido análisis de las presencias paranormales con las que tuviste contacto, por así decirlo. Y bueno, en la primera historia comentas la presencia de un niño y un señor, mismo que pedía le dieran cristiana sepultura a su hijo. Supongo que el niño que se aparecía era hijo del señor. A mi modo de ver esto, pareciera que el señor era un alma en pena, al cual le quedó este pendiente de enterrar a su hijo de manera religiosa. Es obvio porque, como nos comentas, después de eso dejaron de hacer las apariciones. No lo dices tal cual, pero creo que sí lo enterraron, o eso quiero creer. En la segunda mencionas a una niña, lo cual me generó la duda de por qué este tipo de apariciones suele ser tan común. La niña, la mujer de blanco, el anciano. Hice una rápida investigación y la verdad los datos que encontré fueron muy escasos. Sin embargo, por la descripción, yo me inclinaría por un espíritu inteligente. Este tipo de entes son los que usualmente llamamos fantasmas, que podemos ver de una forma más física, aunque a veces pueden verse transparentes o resplandecientes, pero son estos los que pueden tener contacto físico con los vivos. Y por último, en la historia de tu abuelita mencionas a una sombra, y este tipo de fantasma es el más habitual. Esas presencias que de repente vemos por el rabillo del ojo y al voltear no hay nada, lo que nos hace creer que solamente fue una ilusión óptica o algo por el estilo. Muchas gracias, Rox. Te mando un saludote y un fuerte abrazo. La siguiente es una historia anónima que dice: mi hermano vivía junto conmigo y mi familia en la casa que actualmente vivo. Él se mudó aproximadamente un año antes de fallecer. Creo que alguna vez has escuchado esto de que los sonidos se quedan guardados en las casas o lugares. Y yo tengo esto de conocer perfectamente los pasos de mis hermanos, de mi mamá, y hasta la manera de cómo dejan las llaves, la manera en que caminan, de cómo abren la puerta, etc. Desde ahí puedo identificar quién llegó a casa. En una ocasión yo estaba sola en mi casa y me estaba bañando, cuando comencé a escuchar una serie de sonidos que puedo jurar me sonaban muchísimo a los sonidos que emitía mi hermano cuando dejaba cada cosa, cuando caminaba, etc. En ese momento yo me quedé helada. Traté de pensar en que era otro de mis hermanos y me estaba confundiendo, porque es algo muy ambiguo y me podía confundir. El baño en el que estaba se encuentra en la planta baja de mi casa y debajo de las escaleras para subir al segundo piso. Mi hermano siempre tenía la costumbre de que al llegar de trabajar dejaba su mochila y también eso lo escuché. Por un momento incluso pensé que podía ser alguien que entró a robar. Comencé a cerrar la llave del agua de a poco, cuando de repente escuché la manera peculiar en la que subía las escaleras dando brinquitos solo con la punta de los pies. Me puse súper nerviosa y tenía mucho miedo, pero no miedo como si me fueran a hacer algo, sino porque sabía lo que estaba escuchando. Quería llorar, y más aún porque lo del fallecimiento de mi hermano había sido muy reciente, probablemente 2 o 3 semanas máximo.
Traté de ver a través de la puerta transparentosa del baño hacia afuera, pero no vi nada. Solamente la pared y el mueble que están ahí. Me puse la toalla y los zapatos que tenía ahí y agarré una escoba, por si las dudas. Abrí la puerta tratando de no hacer ningún ruido, para que no se escuchara por si había alguien. Salí y volteé a un espejo de la sala en el que se alcanza a ver el cuarto y no vi nada. Entonces me empecé a mover por la casa y no había nadie. Subí al que era el cuarto de mi hermano y no había nadie. Salí al patio y no había nadie. Así por toda la casa, pero no había señal de absolutamente nadie. Lloré muchísimo ese día y le conté a mi mamá. Aparte, días atrás, no sé si lo dijo en broma, pero un día que me iba a quedar sola, mi hermano me dijo: a ver si mi hermano no te abre la llave de la regadera. A lo que le pregunté por qué me decía eso. Y él respondió: no más, es que ya le había dicho a mi mamá que él me había abierto la llave de la regadera de arriba y no me hizo caso. Ya no supe si lo decía en serio o en broma. Bueno, persona anónima, esta es una clara señal de lo que se conoce como un espíritu residual, que suelen ser estos sonidos que mencionas. Este tipo de apariciones, por llamarlos de alguna manera, a diferencia de los espíritus inteligentes, suelen ser impresiones o reproducciones. A veces van desde llantos o risas hasta voces o gritos. Estos se califican como entes sin capacidad de interactuar realmente con los seres vivos, con nosotros, dado que son energía atrapada en estructuras físicas reales, como las paredes, los muebles, etcétera. Mi buena amiga y prima Adrix nos manda esta historia desde el estado de Veracruz. Cuando recién me vine a vivir a Veracruz, yo tenía como 3 años. Mi papá nos trajo para acá mientras construían la casa donde actualmente vivo. Consiguió un trabajo en una tienda departamental que se llamaba Las Galas, misma que más tarde se convirtió en Sears. Como mi papá salía seguido de viaje por su trabajo, mi mamá, mis hermanos y yo nos quedábamos en casa de mi bisabuela, abuela de mi papá, misma que tenía una casa enorme con vista hacia la playa. La casa quedaba como en alto, era blanca y tenía muchos muebles de ratán, con su madera especial y muebles tejidos de estos rústicos. Su casa no quedaba cerca de la playa, pero como te digo, estaba en un lugar alto y aparte era de 3 pisos. Entonces tenía una vista impresionante. Ahí solo vivía ella y creo que una de sus nietas o sobrinas, que era quien la cuidaba. Y hace poco nos enteramos que esa casa tenía más de 100 años. En ese entonces mi bisabuela ya tenía entre 70 u 80 años. Era una persona muy rara, la verdad, pero ella siempre quiso mucho a mi papá. Por eso fue que le ofreció que nos quedáramos en la casa que había al lado. Había un pasillo o patio enorme que conectaba la casa donde nos quedábamos con la de mi bisabuela. En el tiempo que viví ahí, que fueron como 5 o 6 años, nos pasaron cosas muy turbias. Para empezar, según yo tenía una amiga imaginaria de la cual no recuerdo el nombre. Pero dice mi mamá que yo a fuerzas siempre quería que mi amiga se sentara a comer junto a mí y me molestaba que no le prepararan su lugar. Según cuentan, que yo decía que mis papás eran doctores de otro planeta, que me habían dejado aquí y que mi amiga estaba aquí para cuidarme en lo que ellos venían por mí, lo cual es una imaginación infinita para una niña de menos de 5 años. ¿De dónde sacaba yo eso? No lo sé. Porque no era como que nos dejaran ver televisión todo el día. También recuerdo que mi hermana todas las noches hablaba. Siempre repetía mucho el número 9.
También balbuceaba y decía cosas sin sentido. Si le tratabas de seguir la plática, como que te contestaba. Lo raro es que eso únicamente pasó en esa casa y si era algo de todas las noches. Aparte, en ese entonces también teníamos una perrita que nos habíamos traído de México, que se llamaba Dólar. Nos cuidaba y protegía muchísimo. Nos defendía a capa y espada y no dejaba que nadie se nos acercara. Pero ella a veces se ponía muy inquieta en las noches y nunca supimos por qué. Otra cosa que ocurría era que mi mamá siempre nos regañaba en las mañanas porque diario amanecía el pasillo lleno de juguetes. Ella creía que nos levantábamos a jugar en la madrugada. También se nos desaparecían las cosas, desde llaves, monedas o lentes, hasta el libro de la escuela. Y nosotros insistíamos en que no éramos los que lo hacían. Mi bisabuela nos contaba historias muy raras, que incluso yo pensaba que esas no eran historias para niños. Ella decía que en todas sus vidas siempre había tenido al mismo papá, que ella elegía siempre al mismo. También decía que según ella podía hacer el viaje astral, salir de su cuerpo e ir a donde ella quisiera, ya fuera época o lugar. Pero que si uno lograba hacer esto, lo peor que podrías realizar mientras llevas a cabo esta práctica es que si veías que había alguna persona en peligro, que lo estaban persiguiendo, que lo iban a matar o algo, lo peor que podías hacer era intervenir. Porque si a ti te llegan a matar en el sueño, entonces tu alma ya no regresa a tu cuerpo. Y por eso hay muchas personas que fallecen estando dormidas. Dijo que en una ocasión a ella le tocó contemplar, en África, que un chita se trepaba a un árbol, porque las casas las hacían con palma y troncos en las copas de los árboles. Y le tocó ver cómo se devoraba toda una familia, papá, mamá e hijos, y que ella no pudo hacer nada. Lo más curioso es que cuando mi abuela falleció dormida. Ese día que ella falleció, recuerdo muy bien que yo estaba en la primaria, en quinto o sexto, y la casa de mi bisabuela quedaba muy cerca, unos 10-15 minutos. Nosotros ya nos habíamos mudado a donde actualmente estamos, y yo escuché la ambulancia, y al llegar a mi casa le dije a mi mamá que mi bisabuela había fallecido. Ella no me creyó y me dijo que no dijera eso, que estaba loca, por lo que yo reafirmé con seguridad que sí, mi bisabuela había fallecido, cosa que yo solamente supe de manera inexplicable. Días después, una vecina de nombre Guadalupe, tocaya de mi bisabuela, que llevaba el mismo nombre, también falleció, y al hacer el novenario, mi mamá acudió y ahí otra vecina hizo el comentario de: se nos fueron las dos Lupitas y casi al mismo tiempo. Mi mamá preguntó que cuál otra Lupita, a lo que la vecina le respondió que la de la Casa Blanca de más adelante. Fue entonces que mi mamá se enteró que efectivamente mi bisabuela ya había fallecido. Adrix, muchas gracias por tu historia. Todo esto que cuentas me dejó impresionado. Sin dudas yo catalogaría esto como una casa encantada. Si el lugar tiene más de 100 años, imagínate todo lo que se guardó ahí. Casi podría decir que todos los espíritus y apariciones que he descrito hasta ahorita en este capítulo podrían estar incluidos aquí. E incluso lo de los juguetes que amanecían desordenados en el pasillo y cosas que desaparecían, me recordó historias sobre duendes. Y ¿tú sabes qué tipo de leyendas de duendes se desarrolló en Veracruz principalmente? Los chaneques. Pero estas historias serán para otro capítulo. La siguiente vivencia me la manda Diego Reynoso. En esta historia, Diego me cuenta sobre una presencia no muy común, pero que también explicaré. Esto me pasó a mí hace muchos años. Yo tendría como unos 9 o 10.
y me acuerdo que estaba en casa de mis papás. No me acuerdo por qué me enojé con mi mamá y me fui rápido a mi cuarto. En donde me enojé fue en la sala que estaba en la planta baja y mi cuarto estaba en el segundo piso. Entonces subí rápido las escaleras. Me senté en mi cama y me puse mis audífonos. En ese entonces tenía un Walkman de cassette. Me acuerdo que me senté y de mi cuarto yo alcanzaba a ver un cachito del cuarto de mis papás. Alcanzaba a ver un poquito su cama. Y ya, estaba yo escuchando música cuando de repente, del tocador de mi mamá en donde tenía perfumes, cremas para la cara, etc., veo que sale volando uno de los frascos de cosméticos, o no recuerdo exactamente qué era, pero veo que sale volando un bote de color verde, pero no como si se hubiera caído, sino como si alguien lo hubiese aventado. Se me hizo raro. Me asomé y obviamente no había nadie. No le presté más atención. Me regresé a mi cuarto, me volví a sentar y me puse a escuchar música otra vez. Cuando de repente pasa lo mismo, pero con una caja de cartón. Ahora como si la hubieran pateado muy violentamente. Como si la hubieran pateado y hasta rebotó en la pared. Tan fuerte que hasta lo alcancé a escuchar con los audífonos puestos. Ahí fue donde me saqué de onda. Me metí de nuevo al cuarto de mi mamá, moví la ropa del closet porque pensé que había alguien jugándome una broma muy pesada, y no había nadie. Después me cayó el 20 de que esa caja de cartón no se pudo mover porque estaba debajo de un ventilador de pedestal de esos viejitos. Era físicamente imposible que el aire lo hubiera hecho. Entonces, como naturalmente haría un niño de 9, 10 años, salí corriendo rápido con mi mamá. Llegué llorando a contarle todo. Subimos y al revisar el cuarto todo estaba en su lugar. La caja estaba debajo del ventilador y el frasco acomodado en el tocador. Hasta la fecha, no sé si estaba soñando, pero de que lo vi, lo vi. Esta historia de verdad me llama muchísimo la atención, porque hay un tipo de espectro que hace este tipo de cosas y estoy seguro de que probablemente has escuchado del nombre, Poltergeist. La película de 1982 poco o nada tiene que ver con el tipo de fenómeno que se le acuña a este término. Poltergeist viene del alemán fantasma que hace ruido o fantasma ruidoso. Mucha gente los clasifica como entes traviesos que gustan de hacer bromas, por llamarlo de alguna manera. Otros dicen que son súper agresivos y conforme pasa el tiempo aumentan de intensidad. Comienzan moviendo cosas en las noches y haciendo ruidos, y llegan incluso a generar daño físico en los habitantes de la casa. Pero algunos parapsicólogos creen que estas fuerzas sobrenaturales son mayormente causadas por el estrés, frustración, enojo o hasta rebeldía de las mismas personas. Una especie de telequinesis inconsciente que es generada mayormente por jóvenes adolescentes. Ha habido algunos casos documentados en los que en cierto hogar se presentan estos fenómenos y los padres por seguridad hacen que el adolescente salga de la casa, pero los eventos extraños vuelven a ocurrir en donde el joven está. Mi querido Diego, justo ibas entrando a tu adolescencia por la edad que me mencionas que tenías, y tu relato en cuanto lo escuché me hizo pensar que fuiste testigo de un poltergeist, que probablemente tú mismo creaste inconscientemente. Pero esta es solo mi teoría. Ustedes pueden dejarme su opinión en mis redes, mismas que pueden buscar en Facebook e Instagram como Cuéntaselo a la Fogata. Antes de despedirme quisiera dar un agradecimiento a todos por su apoyo en el capítulo anterior. La respuesta fue muy buena y mayor a la que hubiese esperado. Cada martes subiré un capítulo nuevo y ya tengo bastantes temas interesantes en puerta, desde vivencias enviadas por el público y casos reales, hasta mitos y leyendas mundiales e incluso historias cortas hechas por mí. Sin más por el momento, me despido y bendecidos sean.